Vamos a ver ahora el tema de creación de gráficas dentro del programa Excel. En este caso voy a trabajar con las gráficas de tipo trigonométricas, la gráfica de la función seno, la gráfica de la función coseno. Quiero hacer también una gráfica de 2 veces la función seno y quiero hacer una gráfica con una función cuadrática o una función parabólica. Recordemos que no es otra cosa más que considerar en este caso dos variables. X se le considera la variable independiente que va en un rango de valores ya fijos. Y es la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del valor de x. Si recordarán ustedes, para que nosotros podamos obtener la gráfica de la función seno, lo podemos hacer en función del valor de pi. Aquí tenemos una representación de que si nosotros manejamos el seno del valor de pi, cuando trazamos un cuarto de pi estaríamos en este punto de la gráfica, un medio de pi en este punto, 3/4 de pi en este punto y un pi apenas si daría medio ciclo de la gráfica. Para poder obtener un seno completo necesito forzosamente el valor de 2 veces la función de pi. Aquí abajo me dice la fórmula que dice que y es igual a seno de x. Ahora, si nosotros recordamos, para obtener el valor de pi, es decir, en el programa Excel existe el valor de pi, o más bien la función pi. Para llamar una función, en este caso es una función de sistema, basta con que digamos que esto es igual a pi. Recuerden que cuando son funciones de sistema únicamente abrimos y cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter y en ese momento me va a dar el valor de pi. Naturalmente es un valor bastante grande, ahí está mostrándome únicamente eso por la anchura de la columna. Para que nosotros podamos obtener esta función del seno, me dice que va a ser de 0 a 2 veces el valor de pi. Naturalmente aquí tengo que sacar una serie que empiece en el valor de 0. Recuerden que para que nosotros podamos obtener una serie, colocamos el número inicial. En este caso el número inicial va a ser 0. Posteriormente, para generar la serie, aquí en la pestaña de inicio, nos vamos en este grupo de celdas y aquí tenemos el icono que se llama rellenar. Si nosotros seleccionamos, ahí tenemos la función que se llama series. Le damos un clic a donde dice series y en ese momento me aparece esta ventana en donde me pregunta el tipo de serie que voy a hacer. Si quiero que esa serie aparezca en una fila o que aparezca en una columna. Yo le digo que quiero que aparezca en una columna. Para que mi gráfica sea fina, lo ideal es que los incrementos sean pequeños. Voy a hacer incrementos de una centésima, 0.01, y que llegue al límite, en este caso del valor de 2. Le decimos aceptar y en ese momento la máquina genera de manera automática la serie correspondiente. Para sacar en sí los valores de la función de seno, no es otra cosa más que utilizar la función. Decimos que esto es igual, naturalmente, a la función de seno. Recuerden que cuando la máquina les encuentra la función que nosotros estamos buscando, basta con que presionemos la tecla tabular y en ese momento completa la función. Esto es particularmente útil porque aparte de que completa la función, me abre la función, es decir, me completa la palabra seno y abre el paréntesis. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues no es otra cosa más que seno de x. Y seno de x no es otra cosa más que multiplicar este valor, en este caso, por el valor de pi, que es este. Lo puedo hacer así, ya que ya en esa parte tengo el valor de pi, pero tendría que hacer un direccionamiento absoluto. Es decir, presionar una vez la tecla F4, cierro mi paréntesis y presiono la tecla Enter. En ese momento me va a dar 0, porque el seno de 0, naturalmente, su resultado es 0. Lo puedo hacer así, o si quiero utilizar más funciones, pues lo podríamos hacer. Voy a hacerlo de otra manera. Vean, decimos que esto es igual a la función seno. Otra vez presionamos la tecla tabular. Para obtener el resultado de seno es x que está multiplicando al valor de pi. Ahora, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Este es el valor de x. Hace un rato yo les utilicé el símbolo de producto, el asterisco. Podemos hacerlo así o podemos utilizarlo con la función precisamente producto. Aquí tengo la función producto. Involucro los dos valores que se van a multiplicar, en este caso el valor de x, coma, y el valor de pi. Para no hacer un direccionamiento absoluto al valor de pi que tengo en la parte superior, voy a meter directamente aquí la función 0 por el valor de pi. Si nosotros ahí presionamos la tecla Enter, me tiene que dar 0, porque el seno de 0 es 0. Presiono y me da 0. Me marcó ese errorcito porque no había cerrado el paréntesis, pero veamos cómo quedó la función. Ahí está. Me dice que seno no es otra cosa más que el producto de 0 por el valor de pi. Vean, este es el paréntesis que me había faltado y por eso me había marcado ese error. Bueno, presiono la tecla Enter. Para obtener el resto de los valores, lo único que tengo que hacer es copiarlo en todo el rango.
Recuerden que para eso nos ubicamos en el botoncito de control a que aparezca esa flechita de color negro, hacemos un doble clic y la máquina de manera automática me va a seleccionar todo el rango de valores, en este caso de la función seno. Para obtener la gráfica, presionamos la tecla F11, tecla de funciones especiales, y en ese momento me genera la gráfica de la función seno. Ahí me la está dando con el valor clásico del tipo de gráfico que tengo. Si no la quiero así, nos vamos a este icono que dice cambiar tipo de gráfico, selecciono, y vamos a decirle que quiero un gráfico tipo línea. Y ahí está. Le digo aceptar y en ese momento me va a dar la gráfica de la función seno. Naturalmente, si nosotros queremos concluir bien esta gráfica, pues aquí le tendríamos que agregar el título del gráfico. Y si queremos modificar la apariencia del gráfico, aquí en la parte superior podríamos utilizar alguno de los estilos rápidos. Por ejemplo, si la quiero un poquito más gruesa, podría tomar esta. O bien, a través de las diferentes opciones de color, yo podría seleccionar el color que a mí me agrade. O bien, hacer las modificaciones de manera manual. Cambiar el color del gráfico, puedo seleccionar los diferentes colores que me ofrece el programa. Ahí está. Entonces, yo ahí puedo seleccionar. Vamos a dejar de este color la gráfica de la función seno. En la parte superior de aquí de la pestaña de diseño, tenemos estas opciones que dice agregar elementos al gráfico. No es otra cosa más que manejar las diferentes partes o diferentes elementos del gráfico. Por ejemplo, aquí me pregunta qué ejes quiero. Por default me va a dar los ejes principales, primario, horizontal y vertical, los títulos de los ejes, el título del gráfico. Vean que aquí, si yo me ubico en donde dice ninguno, el título desaparece. Aquí si lo quiero encima del gráfico, si lo quiero centrado en el gráfico. Voy a decirle que lo quiero encima del gráfico. Ahí está. Aquí ya nada más modificamos el texto, escribimos gráfica de la función seno y de esa manera tenemos ya la gráfica completa. Si por alguna razón me piden el título en X y el título en Y, pues se lo podemos agregar. Pero bueno, hasta ahí está la primera gráfica. Naturalmente aquí me lo está insertando en la hoja que se llama gráfico. Voy a cambiarle y digo que aquí tengo la gráfica de seno. De esa manera ya concluimos la primera gráfica. Nos regresamos nuevamente aquí a nuestra lista de valores y ahora vamos a obtener la gráfica de la función coseno. Es exactamente igual la fórmula, solamente que aquí vamos a utilizar la función coseno. Decimos que esto es igual a la función cos. Ahí está, coseno. Aquí deben de tener cuidado. Algunos cometen el error de seleccionar coseno hiperbólico, que es otra cosa. Vamos a seleccionar la función coseno, presionamos la tecla tabular. Y nuevamente lo mismo, no es otra cosa más que el producto. Presionamos la tecla tabular del valor de x que va a multiplicar al valor de pi. ¿Por qué no ponemos el símbolo de asterisco, que es el símbolo de multiplicar? Porque en este momento nosotros estamos utilizando la función producto, que está multiplicando a 0 por el valor de pi. Para que no cometamos el error de hace un momento, cierro el paréntesis de la función producto y luego cierro el paréntesis de la función coseno. Presionamos la tecla Enter y el coseno de 0 me va a dar 1. Presiono y ahí está. Únicamente tenemos que copiar este valor en todo el rango. Nuevamente, en el botoncito de control de la celda, hacemos un doble clic y me copia los valores. Nuevamente, para poder generar la gráfica de manera rápida, presionamos la tecla de funciones especiales F11 y ahí está la gráfica de la función coseno. Nuevamente, nos vamos aquí en donde dice cambiar tipo de gráfico, selecciono, lo manejo como una gráfica tipo línea, le digo aceptar y en ese momento obtengo la gráfica de la función coseno. Nuevamente, si yo quiero cambiar los colores, aquí podemos hacerlo sin ningún problema. Ahorita de momento lo voy a dejar así. Únicamente me ubico aquí en el título del gráfico, gráfica de la función coseno. Naturalmente aquí en la hoja, para que no tenga problema, de igual manera le coloco el nombre de la función, coseno. Y de esa manera queda concluida esta gráfica. Si me piden una gráfica, o más bien para hacer una gráfica de seno contra coseno, pues ya tenemos los dos valores. Únicamente selecciono los valores de seno, los valores de coseno, lo aplico en todo el rango, doble clic, y ahora presionamos la tecla de funciones especiales F11 y en ese momento me da la gráfica de la función de seno contra coseno. Nuevamente cambiamos aquí el tipo de gráfico, cambiar tipo de gráfico, le digo que quiero un gráfico tipo líneas, le digo aceptar y ahí tenemos la gráfica de la función seno y de la función coseno. La que está en color azul es la función seno y la que está en color naranja es la función coseno. Entonces ya nada más nos resta por cambiar aquí el título del gráfico. Aquí vamos a ponerle gráfica de seno versus
coseno. Y de esa manera quedaría gráfica seno versus coseno. Naturalmente aquí, en la etiqueta de la hoja, cambiamos. Aquí tengo seno versus coseno. Y de esa manera voy etiquetando perfectamente mis hojas y sé qué función tengo en cada una de ellas. Nuevamente me regreso aquí a mis funciones. Otra de las gráficas que me están pidiendo es que hagamos esta de 2 veces la función seno. Aquí lo único que va a cambiar es que va a ir el valor desde menos 2, vean, menos 2pi hasta 2pi. Bueno, entonces aquí tendría yo que colocar que va a trabajar desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué me está dando esto? Porque la máquina cree que es una fórmula. Bueno, para que no les ocurra este problema, es muy sencillo. Únicamente aquí al inicio dejamos un espacio, presionamos la tecla Enter y ya no me va a dar ese problema. Lo que pasa es que la máquina piensa que es una fórmula. Entonces, para que no ocurra eso, dejamos un espacio en blanco y se soluciona el problema. Entonces, aquí mi valor inicial va a ser el menos 2. Menos 2, un valor negativo. Presiono la tecla Enter y de ahí va a empezar el rango. Para sacar esta gráfica de doble seno. Empieza en menos 2pi. Ok. Nuevamente, para sacar la serie nos vamos a la pestaña de inicio. Nos vamos aquí en el apartado de celdas, en el icono de rellenar. Y ahí seleccionamos la función series. Selecciono. Me pregunta aquí qué tipo de serie quiero. Quiero una serie que me la maneje en columna. Recuerden que para que mi gráfica se vea fina, mis incrementos deben ser finos. Voy a utilizar una centésima, 0.01. ¿Y cuál va a ser mi límite? Pues mi límite va a ser el número 2. Le digo aceptar y en ese momento me genera una serie de menos 2 hasta el valor de 2. Nuevamente, si inserto la fórmula aquí, decimos que esto es igual a la función seno. Presionamos la tecla tabular del producto de este valor multiplicado por el valor de pi. Pi, abrimos y cerramos. Recuerden que tengo que cerrar el paréntesis del producto y tengo que cerrar el paréntesis de la función seno. Presiono la tecla Enter y en ese momento me va a dar el valor. ¿Por qué me lo está dando en notación científica? Porque es un número bastante grande. ¿Estamos? Con muchos lugares decimales. Para que no ocurra esto, bueno, recuerden que puedo cambiar o controlar el número de decimales. Lo voy a hacer en estas columnas. Esta otra y esta otra. Botón derecho, me voy aquí a donde dice formato de celdas y le decimos que quiero manejar un número con únicamente 2 decimales. Le digo aceptar y bueno, ya el número está más manejable. Con el seno de 0 es 0. Copio mi fórmula en todo el rango. Ahí está. Para obtener la gráfica nuevamente presionamos la tecla F11 y en ese momento me va a dar la función de 2 veces la función seno. Me voy aquí en donde dice cambiar tipo de gráfico. Le digo que quiero un gráfico tipo líneas. Le digo aceptar y ahí está la gráfica de 2 veces la función seno. Bueno, vamos a colocar aquí el nombre de la gráfica y este va a ser una gráfica de 2 veces seno. Y de esa manera concluimos estas primeras gráficas de funciones trigonométricas. Nuevamente aquí en la etiqueta de la hoja etiqueto qué gráfica contiene. Me regreso aquí a las funciones y ahora vamos a hacer una gráfica de esta función parabólica o función cuadrática. El valor de x va a ir de menos 5 a 3. Entonces escribimos nuevamente menos 5, va a ser mi valor inicial y tenemos que sacar una serie hasta el número 3. Nuevamente, para generar la serie nos vamos aquí al icono de rellenar, seleccionamos la función series, recuerden que lo estoy trabajando en una columna, es decir que los valores me los va a dar en una columna y nuevamente voy a utilizar incrementos finos, una centésima, 0.01 y mi límite va a ser el número 3, es decir, desde dónde hasta dónde está mi límite. Le digo aceptar y en ese momento me genera la serie numérica. Aquí vamos a desarrollar la fórmula que representa esta función. Me dice que es 2x elevado al cuadrado más 3x menos 5. Recuerden que aquí voy a utilizar la función producto para multiplicar el 2 por el x. Y el x al cuadrado voy a utilizar la función potencia. Nuevamente aquí vamos a utilizar la función producto. Vean cómo se desarrolla. Decimos que esto es igual a la función producto, que va a multiplicar al número 2 por la función potencia del valor de x al cuadrado. Entonces aquí pongo la función potencia, el valor de x es este, coma, al cuadrado. ¿Estamos? Y cierro mi paréntesis de la función potencia y cierro mi paréntesis de la función producto. Más 3 por x no es otra cosa más que otro producto. Decimos función producto, aquí está,
del valor de 3 que multiplica al valor de x, que es este. Cierro mi paréntesis. Menos una constante que es el valor de 5. Y esa es toda la fórmula que tenemos que utilizar o que desarrolla la función de la parábola o función cuadrática. Presionamos la tecla Enter y me da el resultado. Naturalmente esta la tenemos que copiar en todo el rango, nos ubicamos en el botoncito de control, hacemos un doble clic y en ese momento me copia los valores. Nuevamente, si no quiero tener números tan grandes en forma decimal, seleccionamos botón derecho, me voy aquí al formato de celdas. En el apartado de número le digo que únicamente quiero 2 decimales. Le decimos aceptar y ya el número es más pequeño. Ahí está. Entonces aquí selecciono los valores y esto los vamos a graficar. Presionamos la tecla F11 y me va a dar la gráfica de la función. Nos vamos aquí en cambiar tipo de gráfico. Le digo que quiero un gráfico tipo línea. Le digo aceptar y ahí está la gráfica de la función cuadrática. Aquí cambiamos el título del gráfico, gráfica de la función cuadrática. E incluso ahí podría colocar la función. Si quiero aquí agregarla, lo podría hacer. Aquí en la pestaña de la hoja, le voy a poner que es la gráfica de la parábola. Y vean, puedo tomar esta es una imagen, la voy a copiar. Me voy aquí al gráfico de la parábola. Nos vamos a ubicar en este punto y lo vamos a pegar. Y ahí está. Y aquí puedo colocar la imagen un poquito más pequeña. De esa manera queda la gráfica de una función cuadrática. Esto es lo que quería yo mostrarles en cómo se crean unas gráficas. Si se dan cuenta, es muy sencillo crear las gráficas. Únicamente hay que llevar un cierto orden en qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero graficar. Vamos a dejar hasta aquí este video, espero y hayan resuelto sus dudas. Y recuerden que cualquier comentario, sugerencia al respecto de los materiales que publico dentro del canal de YouTube son siempre bienvenidas de mi parte. Gracias a todos.